20 de noviembre del 2023. Estamos viendo los acontecimientos y las reacciones de las energías de la Madre Tierra una vez que hemos explicado las consecuencias de las energías que proyecta esta civilización en la conciencia de la Madre Tierra. Estas proyecciones son el reflejo de las energías que esta civilización ha creado a lo largo de la historia, cosa que antecesores o entidades, seres primitivos no han sabido comprender. Llegamos a este momento en el cual tenemos que salir de este laberinto en el que se ha metido esta civilización, un laberinto de la mente enrevesada y totalmente confundida a lo largo de la historia, que no ha sabido encontrar su línea de co-creación universal con la asistencia, la guía y la orientación universal. Para eso estamos aquí en este momento y es imprescindible para que la civilización pueda salir del laberinto que empecemos a co-crear. Hay una serie de conceptos totalmente erróneos proyectados en la conciencia colectiva, como por ejemplo es el catarismo, en el cual se define que Dios y el diablo tienen que co-crear realidad conjunta. Nada más lejos de la realidad. ¿Para qué necesita el universo crear a Satanás o al diablo o a demonios para complicarse su existencia? Esa es una fabulación, digamos, global a lo largo de la historia de mentes que han querido justificar su cargo de conciencia creando esta entidad antagónica y que se opone a un Dios que no se conocía ni quién era, ni cómo era, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. La mente es, conjuntamente con la estabilidad emocional y la claridad de las almas nobles, soberanas, conectadas con la pureza del espíritu universal, la que orienta la cocreación universal en civilizaciones avanzadas en conciencia cuántica divina, como se explica cada vez que me manifiesto a través de una cámara para explicar el universo. Hemos observado lo que está ocurriendo en lugares como los Emiratos Árabes, en Dubái en concreto, y parece ser que en Arabia Saudí se ha comentado de la injerencia de los árabes, a los que nadie les llamó, a venir a la península ibérica y que crearon 781 años de conflictos, más la reacción de los reyes católicos una vez terminada la contienda de dirigirse al continente americano para evitar que otras civilizaciones o culturas o mentes ocuparan el territorio mundial y pudieran ofrecer una resistencia a la segunda vuelta de lo que se ha conocido como la conciencia de Cristo, el Mesías, el profeta. No es ni mucho menos la segunda vuelta, dado que el linaje hebreo de Cristo tiene muchas presencias a lo largo de la historia para guiar a la humanidad y orientarla por el camino de la existencia divina y la feliz unión de la civilización con el universo donde todos y todas pertenecemos, ya sea en presencia orgánica o espiritual a través de nuestras almas multidimensionales. Por tanto, no es la segunda venida de Cristo, sino es una oportunidad nueva que se le da, nos damos a esta civilización, dado que todos y todas tenemos esa misión y ese compromiso y esa decisión de nuestras almas de volver a este planeta y corregir aquello que hace 20 siglos acabó con la existencia universal de la civilización.
Parece ser que las mentes no acaban de aprender o no quieren entender o no quieren colaborar o cooperar o facilitar la existencia universal, lo cual complica para todos y en este caso para ellos y ellas mismas la existencia en este planeta y estos proyectos que se han realizado con una expresión a lo largo de el tiempo que viene a desembocar en esta edificación de una ciudad en medio del desierto y que inesperadamente, al parecer el día 17, coincidente con el cumpleaños de mi hija, se ha visto inundada. Mi hija refleja a la humanidad secuestrada por la mentira desde hace 15 años, lo cual representa en edad global 15.000 años de retraso evolutivo. El odio por parte de la persona que la custodia en los Países Bajos llega a reprimir y al evitar que yo pueda felicitar a mi propia hija el día de su cumpleaños. Coincidentemente, ese mismo día tuvieron esas inundaciones en Dubái y al parecer en Arabia Saudí ha habido otra tormenta de granizo. Cuando el linaje hebreo de Cristo ha llegado a lo largo de la historia, haciendo su memoria, su legado, el Testamento, el Antiguo, el Nuevo Testamento, eran correcciones, eran listas de verificación, eran información necesaria para que los seres humanos pudieran seguir esa trayectoria universal de existencia divina de la civilización. Cuando se ha eludido a lo largo de la historia, como fue el caso de Moisés con el Decálogo y otras recomendaciones que se ha hecho por parte de la intervención divina a lo largo de la historia para corregir el curso de la humanidad, como Sodoma o Gomorra o el evento del Arca de Noé, que trató de rescatar a la genética global para que hubiera una continuación en un proceso de purificación de la piel de la madre tierra que se ha visto a lo largo de la historia desde la Atlántida, Lemuria, afectada por este conflicto de malentendidos y de falta de comunicación. Eludir esas recomendaciones, a lo que yo llamo el síndrome de Moisés, es crear las complicaciones que llevan como consecuencia el sufrimiento de la civilización. En este momento se transforma ese proceso que se conocía como la rueda del karma, en la que las almas, una vez que volvían a dimensiones superiores, tenían que reencarnarse para corregir aquel contrato que habían adquirido con su propio ser superior, para rectificar la conciencia y crear otra realidad. En este momento, lo que el universo nos comenta es que va a haber una responsabilidad de cada alma selectiva por parte de cada alma de lo que no se ha realizado en esta misión conocida como la segunda vuelta de Cristo y se recomienda para evitar que las almas sufran, dado que si el sufrimiento orgánico resulta intenso, el sufrimiento de las almas no es un sufrimiento como tal, pero es todas las energías que no se han creado en favor de su propia existencia universal se ven reflejadas en el espejo de la conciencia universal en su propia responsabilidad, lo cual no se recomienda dado que es una experiencia del alma no recomendable. Se trata de evitar que las almas sufran esa
ese impacto intenso de energías una vez que confrontan su propia identidad y que no han realizado su propio proyecto y su propia misión en esta dimensión de espacio y tiempo. Así vemos reflejadas en el clima estas proyecciones, las lágrimas de dolor de la Madre Tierra, de mi propia madre que no ve a su nieta desde hace 15 años porque el resentimiento de una persona, el odio o la necesidad de venganza impiden que las personas puedan relacionarse y están influenciadas por otras que manipulan. En mi caso en concreto, dado que no le falta de nada, en los Países Bajos se produjo a través de la influencia de una persona, una oficial o empleada que trabajaba en el Ministerio de Justicia de los Países Bajos. Esta persona quedó embarazada también de un personaje al que invitó a su hogar y cuando quedó embarazada le puso las maletas en la calle y tuvo la energía para manipular a la madre de mi hija, que por su aparentemente carácter débil se dejó influenciar por esta persona, lo cual creó una conspiración. Esa conspiración que ha dificultado a la civilización su existencia durante los últimos 20 siglos y que se ve reflejada en este momento en el que la civilización tiene que corregir claramente ese curso, dado que en la conexión cuántica todos y todas nos vemos afectados de una manera o de otra directamente en el karma, que no se repara durante tanto tiempo. Es un momento en el que la misión de nuestras almas es reparar el trauma generacional que viene clonado desde ese proceso de interferencia de hace 15.000 años y especialmente los últimos 2.000 años, en los que la civilización ha estado en coma, medio muerta o medio viva. La Madre Tierra tiene que dar a luz a una civilización sana. No existe el catarismo porque no existe esa dualidad antagónica en el universo, es cocreación maestra. No hay antagonismo por parte de la cocreación universal, del proceso evolutivo, natural, dinámico del universo en evolución natural de conciencia cuántica divina y en el espíritu de unidad, la feliz unión divina de todas las inteligencias universales que cooperan, colaboran y facilitan ese proceso dinámico de evolución, lo cual no ha sido el caso de esta civilización que ha luchado en contra de su propia existencia universal y en contra de su propio proceso de evolución, lo cual genera directamente el sufrimiento que ha experimentado esta civilización por desgracia. Por tanto, podemos empezar dando pasos pequeños, iniciales, para corregir primariamente aquello que afecta a nuestras hijas, hermanas, mujeres y madres. Mi madre refleja dentro de su corazón puro y noble en la misión, en su misión de la quinta dimensión de proteger a mi padre. Ella tiene 88 años y mi padre tiene 90 y está impedido desde el año 2019 que tuvo desde el año 2008 en concreto y el 2019 en el que tuvo una caída y mi madre lo cuida con 88 años, él teniendo 90 y tiene un ictus en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo cual le paraliza la parte derecha del cuerpo y le produce una invalidez en reflejo a
las energías masculinas que están mantenidas por las energías femeninas más fuertes de la Madre Tierra en un esfuerzo sobrehumano y un esfuerzo de la Madre Tierra fértil de proteger y traer hasta este momento la civilización para corregir todas estas energías. Todo esto se refleja en una realidad en la cual se obtiene la información no solo de los registros acásicos y de la conexión telepática, las proyecciones también de la realidad de la humanidad y la familia, que refleja también con sus misiones de las almas todo aquello que es necesario conocer para rectificar esta línea de confusión del Homo sapiens que no ha sabido encontrar su propio proceso evolutivo, complicando la existencia de la civilización. Por tanto, se requiere desde España y Portugal, Sefarat, como era la edición del Plan Maestro, la colaboración para liberar a mi hija de esta persona que tiene en su madre una alteración mental severa y que es incapaz de corregir su comportamiento, afectando no solo a su familia, la mía, sino a todas las familias, como explicaba en otra ocasión, viendo a la princesa Leonor, hija del rey de España, Felipe VI de Borbón, sufrir, dado que ese trauma generacional se pasa de padres a hijos de forma inconsciente porque esos patrones no se corrigen. No es la función de un padre o una madre de poner armas en las manos de sus hijos, sino corregir ese trauma generacional que viene clonado del Imperio Romano, los fariseos y el rey Herodes, todos también reflejados y representados en la realidad global de nuestro planeta. Por tanto, la claridad de la visión de la conciencia universal, con la única intención de salvaguardar la existencia divina de la civilización, tenemos el cometido de cooperar y co-crear. He hablado también de esta persona en la estructura de masónica, a quien le llamo Manolete, dado que su identidad no se conoce, es una incógnita, y lógicamente para hacer una co-creación se necesita transparencia. Es lo que el universo, en su lealtad y su honestidad y su inocencia, ha manifestado a lo largo de la historia, transparencia a través de sus mensajeros y mensajeras para que la civilización pudiera entablar ese diálogo en la quinta dimensión y poder llevar a la civilización a una existencia divina en unión, feliz consigo misma y con el universo. Por tanto, la liberación de mi hija en la familia del Mesías, que afecta a toda familia humana, conectada con la familia galáctica y la familia de entidades inteligentes del cosmos en su diversidad genética, de formas, de civilizaciones inteligentes con las cuales tenemos el derecho y la obligación y la responsabilidad de conectar en esa unión feliz de nuestra civilización inteligente con el universo. Por tanto, este mensaje va encaminado a aquellas personas que tienen la responsabilidad de solventar estos nudos que dificultan y que crean esta lluvia de lágrimas de la Madre Tierra en aquellos lugares donde el dolor se produce, a esta civilización y a esta Madre Tierra consciente que nos alberga en su seno
para poder renacer en una nueva era cósmica conjuntamente con la galaxia, el cosmos y el universo multidimensional, para co-crear el proceso de evolución dinámica en conciencia cuántica divina del universo. Estos pasos en esta co-creación tendremos que dar tiempo y espacio para que la Madre Tierra nos refleje su cooperación y el espíritu universal empiece a cooperar y a intervenir y a facilitar nuestra existencia global a través de esta guía del linaje hebreo de Cristo para la orientación de la humanidad y guiar a esta civilización hacia su liberación y de nuestras almas nobles soberanas que merecen una vida divina, una existencia multidimensional consciente. Es el mensaje de hoy y agradezco que se escuche, se tenga en consideración y se dé crédito al flujo de palabras que inician un proceso de co-creación divina con el colectivo de la civilización y de aquellas personas en lugares de responsabilidad, ya sean reyes en los distintos países de Europa, como de aquellas entidades que vienen en los distintos lugares del planeta, en Estados Unidos, en donde se refleja Marco Antonio y Cleopatra y Julio César, así el Imperio Romano en las Islas Británicas, extendido en la Commonwealth, los fariseos que están reflejados en los Países Bajos y las energías del rey Herodes en la península ibérica. El propósito del plan maestro era centrar esas energías en un lugar para no extender el sufrimiento del dolor que ya se le había infringido a la civilización hace 20 siglos. Tener que hablar de estos lugares no es nada más que extender aquellas energías que se han tratado de evitar y consiguientemente ofender a nadie. No es una ofensa, el proceso universal es un proceso de sanación de la facultad universal de sanar esta civilización de ese traumatismo severo de la decapitación del cuerpo, del organismo de la humanidad y el sacrificio consiguiente de Jesús en el linaje hebreo, y en esta oportunidad en la que tenemos que recobrar la cordura y coherencia universal y disolver esa locura del dinero que está llevando a estos lugares a sucumbir en su propia pretensión de competir en contra de su propia existencia universal. El reflejo del espejo, así como del alma, así como nos proyectamos y nos reflejamos en los espejos de nuestros hogares, es exactamente aquello que nos ponemos de la forma que queremos vestir, de la forma que queremos nuestra apariencia física. El espejo es neutral y miramos allí donde queremos corregir algo y queremos entender esta existencia y preservar nuestra integridad física, así como nuestra identidad, no solo orgánica, sino la identidad multidimensional de nuestras almas, que tienen esa misión para la civilización y cambiar el curso de la humanidad hacia una existencia universal divina. Muchas gracias, repito, por escuchar este nuevo mensaje, y es importante que entablemos este diálogo en el cual veamos reflejados la eficacia de nuestra inteligencia y poder abrir la puerta al espíritu universal para cooperar, colaborar
y facilitar nuestra existencia, pero tenemos que dar crédito primero a nosotros mismos, a la guía universal de las almas nobles soberanas y al espíritu universal que se ha visto discriminado de la realidad global durante 15.000 años. Todo este proceso del clima, los cambios de temperatura bruscos, es porque en 15 años estamos recobrando y retornando hacia la estructura que se ha desestimado durante 15.000 años, esta oposición antagonista, y disolver estas ideas confundidas de la mente en la que Satán, lógicamente, en el universo no existe, es una fabulación global a lo largo de la historia para justificar el cargo de conciencia de ciertas mentes que se vieron desviadas de su propia esencia humana, divina y universal. Muchas gracias y entablamos este diálogo en la quinta dimensión. Hasta la próxima transmisión.